Fanny, ¿no te escuchas? Fanny, no te escuchas. En serio. ¿Aló, Fanny? Hola, hola. Ah, Ya, ya. ahora sí. Disculpe, profe, que empecemos con estos errores técnicos. Parte del show, no se preocupe. Ay, estamos grabando. Sí, ya estamos grabando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profe. Aquí vamos a explicarle lo que hicimos en el examen parcial 2. El grupo tiene el placer que Fanny va a decir quiénes somos. Adrián Espinosa, Naila Martínez, Juan Alvarado, Isa Parda y Alejandra Luis, mi persona Fanny Rodríguez. Bueno, empezamos pues. Aquí, sí, sí. Ok. El problema número 1, hay que determinar las reacciones en el apoyo fijo A. Y bueno, en 2 dimensiones, un apoyo fijo presentará 2 componentes de reacción, en este caso X y un par o un momento también en el dicho punto. Bien, se realiza es determinar las componentes en B. Las 2 fuerzas que actúan, la de 100 libras y la de 200 libras, se descomponen sus componentes respectivas en X y en Y. Entre paréntesis la Y. Que también se pueden poner arriba. Bueno. Aunque haya un momento en A, la sumatoria de las fuerzas de todos los momentos en A, aparte de las que existen entre los otros momentos de las fuerzas, que son las iguales a cero. Bueno, hay que medir la distancia entre... Carajo, no puedo ver el número. Entre cada punto y, bueno, el punto de la aplicación de la fuerza entre la A. Y, bueno, por ello es que la fuerza de los componentes de las fuerzas, de una fuerza en X por 18 menos la componente de la otra fuerza de X por 12 más el momento en A, que es igual a 0. Entonces, la segunda fuerza se resta porque su acción hace rotar a la barra o al poste, que es el que vemos en el sentido del reloj, por eso se resta. Mientras que la fuerza 1 hace que rotar la barra al sentido contrario de las manecillas, y por eso es que se sumó y es positivo. Entonces, en esta ecuación se obtiene el momento en A o el par en A. Luego, las condiciones de equilibrio de las componentes X y Y de las fuerzas, las sumatorias de las componentes en fuerzas de las X y Y es 0, y la fuerza de 200 en X, su componente en X, menos su componente en X, que va hacia la izquierda, más la reacción de la componente X de la componente de la reacción en A, que bueno, que asumimos que es positiva, pero realmente no siempre es así, sino que 62 es igual a 0, y de ahí se obtiene la componente de la reacción en A en X. De forma análoga, la sumatoria de la fuerza es igual a 0. Y bueno, se está sumando porque el sentido orbital. Y bueno, se suman todas las fuerzas de la componente y el peso está involucrado en el componente, ya que tiene el componente Y, que es igual a 0. Y bueno, las componentes X y Y de las reacciones dan positivo, se interpreta como si tiene el signo positivo, tiene el sentido arbitrario hacia que nosotros vimos del componente de X en la reacción A, y el componente de la X es en sentido real, que actúan bajo estas condiciones, este problema, bajo todas las condiciones. Y bueno, realmente si es a la derecha,
como habíamos puesto de manera hipotética, la componente en Y también es hacia arriba, que es como habíamos supuesto arbitrariamente. Así. Necesitas aprenderlo más o menos. Alejandra, no te escuchas. Ok, sorry, gracias. Bueno, en este problema lo vamos a hacer un poco diferente a como lo hizo mi compañera Fanny. Como decía, este problema tenemos un extremo fijo en donde tiene dos reacciones y un momento, AX. En el punto A sería AX y AY y su momento A. Entonces aquí tenemos otros datos que sería la fuerza 1, que sería de 100 libras, y la fuerza 2, que es de 200 libras. En el punto B tiene un ángulo de 45 grados y el punto C, por mi parte, yo busqué su ángulo, que sería la tangente inversa del lado opuesto, que es 3, entre el lado adyacente, que es 4, y me dio 36,87 grados. Ahora procedo a hacer la sumatoria en X. Pongo todas las componentes de X, que sería el AX. Pongo el coseno de 36,87 por la fuerza de 200 libras. Positiva porque está a la derecha, y negativo está a la izquierda, menos coseno de 45 por la fuerza de 100 libras. Ahora despejo a X, que es lo que estamos buscando. Sería multiplicar y restar. En este caso nos dio menos 89,28 libras. ¿Qué quiere decir esto? Que yo asumí la fuerza en sentido contrario. Yo la asumí hacia la derecha y la fuerza va hacia la izquierda. Ahora procedemos con la sumatoria de fuerzas en Y. La igualamos a 0. Serían las componentes AY menos el seno de 36,87 por 200 libras y menos el seno de 45 por 100 libras. Y aquí sí tomamos en cuenta el peso del poste, que es 400 libras. Todas estas fuerzas van hacia abajo. Despejamos a Y. Sería multiplicar por cada fuerza y luego sumamos. Como nos dio positiva, yo asumí la dirección de la fuerza AY, que va hacia arriba. Si fuera negativa, yo había asumido la fuerza al contrario. Ahora quiero saber la distancia del punto A hasta el punto B y al punto C. Lo que hice fue buscar la tangente de 45 y 36,87, que es el lado opuesto entre el adyacente. Lo despejo y para el punto de A a B es 18 pies y de A a C me dio 15,99 pies. Ahora con esto podemos hacer la sumatoria de momento en A, en donde en la fuerza de 100 libras, cuando lo jalamos, imaginándonos que nos jalamos, el poste va a girar en sentido antihorario y esto va a hacer que sea positivo. En cambio, con la fuerza de 200 libras, el poste va a girar en sentido horario, que lo hace negativa. Ya sería la fuerza
por la distancia que tiene con el punto A. Despejamos el momento en A y nos da positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el momento en el punto A va a ser en sentido antihorario. Ok, en el problema número 2 nos dice determinar la reacción en A, que es el perno, y la tensión en el cable BC. Ok, lo primero que tenemos que hacer es analizar la figura. Observamos que tenemos 5 fuerzas y una tensión, que fue la que nos mencionó el problema, que es de TBC. En el perno observamos que tenemos dos fuerzas que no sabemos cuánto vale, pues, que sería AX y AY, que localizada en el perno. Luego de allí comenzamos a hacer lo que es la sumatoria, bueno, comencé a hacer lo que fue la sumatoria en Y. Coloqué todas las fuerzas y todas las coloqué entre un paréntesis multiplicada por libras, que es la unidad que estamos utilizando con las fuerzas. Luego esto lo sumé a AY, que sería una de las incógnitas, menos la otra incógnita, perdón, que sería TBC. Todo esto lo igualamos a 0. Luego de allí pasamos a lo que es la sumatoria momento en B, que es igual a 0. Luego de aquí colocamos todas las fuerzas observadas, perdón, en el problema, las multiplicamos por su distancia. Como podemos observar, la primera fuerza sería 30 por 28 pulgadas, luego más 15, que es la siguiente fuerza, por 22 pulgadas, luego 20 por 14 pulgadas, luego 15 más 6 pulgadas, y observamos que como comenzamos de izquierda a derecha, todo se le iba sumando, ¿no? Entonces, luego de ahí le restamos lo que es AY, que es la incógnita que estamos buscando. Esto lo igualamos a 0. Luego de allí resolvemos todas esas operaciones y nos queda que AY multiplicada por 6, que es la última distancia, es igual a 1540. Luego de ahí despejamos a Y, que sería 1540 sobre 6, que nos da un total de 256 con 667 libras. Luego, ya que conseguimos a Y, volvemos a reescribir la sumatoria de fuerza en Y, y reemplazamos a Y, que fue lo que encontramos en la sumatoria del momento en B. Ya que colocamos la respuesta de AY, lo sustituimos, lo cual nos da un total de 146 con 667 libras menos la otra incógnita que estamos buscando, que nos pide el problema, pues que fue la tensión en BC. Esto lo igualamos a 0 y luego simplemente despejamos, y la tensión de BC sería positivo 146.667 libras. Ok, bueno, en mi caso lo hice tal cual como lo hizo Juan, pero aprovechando que hice la comprobación haciendo un momento en A, vamos a asumir de que mi primer paso va a ser la sumatoria de momentos en A. Por si acaso, profe, yo voy a leer mi hojita que tengo acá. Como el momento se saca multiplicando lo que es las fuerzas por la distancia, igual vendría siendo nuestro punto de momento, el A, que es el que se está pidiendo, que tiene nuestras incógnitas de AX y AY. Para empezar, tenemos la primera fuerza de 30 libras, que se van sumando las distancias, que nos da 22 pulgadas, más la siguiente fuerza, que es de 15 por 16 pulgadas, más la fuerza de 20 por 8 pulgadas, más la de 15 por 0, ya que está ubicada en el mismo. ¿Qué le pasó?
Miércoles. Ah, no. Ya regresó. Ok. Todas estas fuerzas van en sentido antihorario, por eso son positivas. Ahora la fuerza que viene de 30 libras es negativa, ya que hace su momento en sentido horario, que sería por la distancia de 6 pulgadas. Y la tensión de TBC, que vendría siendo también negativa, ya que va hacia abajo por también 6 pulgadas. Pasamos a la multiplicación, lo que nos da 660 libras pulgadas más 240 libras pulgadas más 160 libras pulgadas menos 180 libras pulgadas. Y igualo a TBC por 6 pulgadas. Sumamos y nos da un total de 880 igual a TBC por 6 pulgadas. Pasamos el 6 dividiendo, lo cual nos da 146.667 en TBC. Ok, ahora en este caso, mi segundo paso, como el otro método, sería hacer el momento en B para encontrar la reacción de AY, que sería tal cual como lo explicó Juan, todas las fuerzas que vienen dirigidas hacia el punto A, pero solo cambian algunas fuerzas, que en este caso serían las 30 libras, cambian más que todo las distancias. 30 libras por 28 pulgadas, 15 por 22, 20 por 14, 15 por 6, y aquí entonces la menos AY, ya que va hacia arriba por las 6 pulgadas, y las 30 libras, que en este caso serían 0, ya que el punto de momento es en B. Se hacen las operaciones, lo cual al final nos da 1540, despejo AY por 6 pulgadas, lo dividimos después y nos da las 256.667 libras. Y en este caso entonces el modo de comprobación sería haciendo la sumatoria con FY, que serían menos 30 libras, todas las fuerzas negativas, porque van dirigidas hacia abajo, más la fuerza de AY, que ya la obtuvimos, que es de 256.677, nos da en las sumatorias menos 110 libras, y eso nos da 146.667 en la tensión de TBC. Listo. ¿Se escucha bien? Ok. Sí, sí. Aquí tenemos un problema, dice reemplaza el sistema de cargas. Está un poco confuso porque también se dice que es también sistema de fuerzas. Así que en general es lo mismo por una fuerza resultante, o sea que abarca de muchas, solamente una al final, y un momento par equivalente que actúa en el punto cero. Todo esto va a ser incidente en el punto cero, ya sea que algo golpee encima de eso, todo lo que sea hacia ese objeto, ahí no se ve, pero lo hice gráficamente, va a impactar en el punto cero. Entonces, aquí yo escribí 3 preguntas. Ok, ¿cómo empecé? Bueno, yo empecé primeramente buscando, era allí el opuesto y la adyacente de los 45 grados en el centro, porque quería saber por si acaso lo necesitaba posteriormente. Entonces, aquí lo busqué, seno, y me salió igualito. De allí me puse a analizar de que para más adelante puedo utilizar el principio de transmisibilidad con el de 100 newtons en la parte de acá atrás, arriba de 0 o de O, como se quiere decir. También utilicé el principio de transmisibilidad en la parte de abajo para buscar la distancia perpendicular al punto cero.
la cual es una regla en la distancia para buscar el momento y todo ello. Entonces, comencé buscando la fuerza resultante total. Como sabemos, podemos tener un edificio y puede tener muchos vectores de fuerza para allá, para acá, antena, pero al final va a impactar abajo en la profundidad, en la cimentura, y abajo siempre va a haber una fuerza resultante que es la que abarca todo el peso de arriba. Así mismo estamos buscando aquí una fuerza resultante al final, la cual la busqué primeramente sin nada de vectores unitarios, solamente buscando igual su resta, que fue en X, 100 newtons positivo, 250 negativo, porque va en sentido hacia el fondo de la Tierra, y 200 newtons que va hacia arriba. Entonces me salió que en X tengo 100 y en Y tengo menos 50, según la resta. De allí saqué ¿cómo se diría? Un módulo donde me da 111.803 newton, la cual, digamos que esa es nuestra magnitud. También puse al lado su fuerza resultante en vectores unitarios, 100 newtons por I y sin menos 50 newtons por J. Entonces ahí busqué la dirección de la fuerza resultante, la cual me dio por tangente inversa, 26.57 grados respecto al eje X. Entonces, llevando al otro punto objetivo, es el momento equivalente. Dice que necesitamos un momento par equivalente que actúe en el punto cero. Bueno, en ese caso lo que hacemos es a la sumatoria resultante respecto al punto cero, entonces multiplicamos lo que es la distancia, la R, por la fuerza. En este caso yo estaba analizando y iba a cometer un gran error allí. Después me di cuenta de que se multiplicaban, o sea, se sumaban desde el punto cero, iba como una culebrita hasta cada fuerza. Entonces aquí tenemos que en I tenemos perpendicular solamente 1 metro, o sea, un I por menos 250 J. En ese caso es la fuerza que va hacia abajo. Más 4.77 I, que es subiendo, disculpen, es en el eje X, pero, lo que se va arriba. Súbelo, por favor. Subiendo ahí hasta ese punto, pero en J subiendo también positivo, y entonces se hace la propiedad distributiva en ese caso por 100 y positivo, la cual es la fuerza que tenemos hacia la derecha. Entonces, en final, también hacemos también la distancia, que es la misma, hacia la fuerza de 200 newton. Entonces, aplicando la propiedad distributiva, sabemos que nos sale nuestro resultado al final, lo restamos y nos da 527 kilonewtons, newtons por metros, en K. Entonces, sacamos la fuerza resultante y el momento par más pretty abajo, y ahí tenemos lo que es la fuerza resultante en la magnitud y también su ángulo, como también su momento en antihorario, ya que nos salió positivo. Fin. Gracias, profe. Bueno, profe, yo vi este problema, bueno, no lo vi tan diferente, sino que lo que dice lo vi como un poquito más sencillito. Que bueno, por aquí puse las fuerzas, las que tengo. Yo escribo feo. Tengo 250 que va hacia abajo y por eso la puse negativa, está en J. También tengo la de 200 que va para arriba, que también están en J. Y en X, o en Y, pues, que tengo la de 100 newtons. Aquí tengo el ángulo de 45. Y pues
no las descompuse como tal, aparte, pero sí las descompuse acá cuando hice los cálculos. Saqué las resultantes de las fuerzas, que justamente me dieron igual, y me fui al momento. Aquí los saqué como bien cada uno aparte, eh, para curarme en salud, de no confundirme. Y pues nada, saqué el momento aquí, el momento de la fuerza uno, que me da lo mismo, porque estaba a 1 metro con respecto a O. Y el momento de O con respecto a la fuerza 2, aquí está donde lo descompuse por el coseno de 45, se ve apenitas. Y acá por el seno y de 45. Y pues nada, me dio 954 en K. Y aquí saqué el momento de O con respecto a la fuerza 3, que también puse sus componentes y me dio 1,77. 177. Y después hice la suma de momento, hice la sumatoria de todo y me da los 527 kilonewton en K. Pasamos con el siguiente problema. Bueno, en el problema 4, sí, el problema 4 aquí tenemos esta caja, está en una rótula, ¿no? Y tiene 3 tensiones. Ujú. Entonces, esta rótula tiene 3 reacciones, que sería en A, digo, el punto A tiene 3 reacciones, sería X, Y y Z, más las tensiones tenemos 6 incógnitas. Esta sería una restricción parcial. Prácticamente este sistema está en equilibrio. Entonces, podemos hacer la sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿no? Aquí las tensiones no se expresan en magnitudes, y porque no tenemos las coordenadas de ellas, así que las ponemos en componentes. Ponemos AX, cada eje que está en X serán en Y, las que están en Y serán en J y las que están en Z serán en K. AX, Y, AYJ, AZK, la tensión en BD en K, la tensión en CE en K, la tensión en CF en I, y tenemos 2 fuerzas más, que sería la de 10 kilonewtons en I y la de 15 kilonewtons, pero esta está en el eje de la Z para abajo, así que se pone negativa. Ahora juntamos todas las que son I, todas las que son J y todas las que son K. Pero en cada una tenemos más incógnitas de las cuales no podemos resolverlos. Así que pasamos a un momento en A. ¿Por qué un momento en A? Bueno, el momento en A puedes, por decir así, anular las fuerzas que están interactuando en ese punto. Y en este punto está interactuando con 3 fuerzas, así que será como más fácil verlo. Entonces tenemos que recordar que el momento en una figura 3D se utiliza las componentes. Sería R, que sería la distancia en componentes, y JK, cruz F. Entonces tenemos la fuerza de 10 kilonewtons que está en I. Entonces la distancia del punto A ella son 3 metros y está en Y, así que sería J. 3J por 10I más 3J menos 15K más menos
4i más 1,5k por la tensión en BD, que sería en K, más menos 4i más 3j más 1,5 en K por la tensión en CE. De igual forma, menos 4i más 3j más 1,5k por la tensión de CF, pero esta es negativa porque está en el eje X y va hacia atrás. Entonces tenemos que recordar que al hacer esta multiplicación tenemos que usar la regla de la mano derecha, que sería IJK para positivas, y si es al contrario, sentido horario, va a ser KJI, quedaría negativa. Ya si nos encontramos en una multiplicación que es I por I, J por J y K por K, esas ya se anulan, serían 0. Entonces hacemos la multiplicación y juntamos todas las resultantes en I, las en J y las que son en K. Aquí sí tenemos un sistema de ecuaciones factibles para poder despejar. Entonces en las I podemos despejar la tensión en CE, que nos da 15 kilonewtons. Pasamos a las que están en K. Podemos despejar la tensión en CF, que nos da 10 kilonewtons. Ahora, estas dos tensiones podemos reemplazarlas en las que están en J para poder despejar la tensión en BD. Nos da igual a 11,25 kilonewtons. Con estas tensiones podemos volver a la sumatoria de fuerzas, en donde las dejamos en las I, J y K, porque tenían varias incógnitas, pero ahora encontradas las tensiones podemos reemplazarlas. Reemplazando en I podemos encontrar a X. Aquí se anularían porque es más 10x y menos 10x. AX va a ser 0. En AY no tenemos ninguna otra variable o algún otro dato, así que sería 0. En AZ tenemos la tensión en BD, que es 11,25 kilonewtons, y la tensión en CE, que serían 15 kilonewtons. Pero tenemos el dato de menos 15 kilonewtons, así que esas dos se van y nos quedaría menos 11,25 kilonewtons. Al ser negativo, nos está diciendo que nosotros asumimos la dirección de AZ mal. Por ejemplo, yo la asumí que iba hacia arriba, pero va al contrario. AZ, su dirección va hacia abajo. Listo. Ok. Bueno, yo lo que hice fue prácticamente también sumatoria de momentos, pero con cada fuerza, pues. Más que todo, más bien se podría decir sumatorias de fuerza. Que lo utilicé, póngase que aquí saqué momento de A con respecto a X, pues, o sea, con todas las que están en el eje de las X, que sería F, utilicé para encontrar F, la fuerza de la tensión, o sea, la tensión de CE, que tomé la distancia de los 3 metros, menos los 15 kilonewton por 3 metros también, que es la distancia con respecto al punto A. Eso me da 15 kilonewton en la tensión de CE. Después paso y hago sumatoria de fuerzas con respecto a, de sumatoria de momento de A con respecto a Z.
saco FC, que es la tensión de C, bueno, aquí sí es fuerza, que también tomo los 3 metros, menos los 10 kilonewton por los 3 metros también. Todo esto con respecto a A, y esto en la fuerza de F a C me da 10 kilonewton. Después paso y hago sumatoria de momento en Y, y tengo la otra incógnita que es FB, que es la tensión de la otra cuerda que tengo acá. FD, que son por los 4 metros que tengo aquí de largo con respecto a A. Después tengo la tensión en CE, que ya la encontré, y la fuerza en CF. Reemplazo lo que ya encontré. Aquí me da despejo para encontrar FBD y me da 11,25. Después de ahí paso y hago la sumatoria de fuerzas en X. Y tengo AX, despejo para encontrarla. Ya encontré esto. Y como son iguales, se anulan. O sea, como iguales signos contrarios se cancelan. En sumatoria de fuerzas en Y no tengo nada. Y después paso a la sumatoria de fuerzas en Z, que tengo AZ y la tensión de FBD, la tensión en FCE y menos los 15 kilonewton. Reemplazo y se cancelan porque también 15 y 15, nada que uno positivo y otro negativo. Y pues nada, me da 11,25. Solo que me da positivo. Bueno, yo lo asumí positivo. Bueno, creo que sería todo. Me costó, no sé si por este método que lo hice totalmente correcto, pero es otro método diferente. Así que no sé si chicos desean agregar algo más. No, todo estamos bien. Todo bajo control. Pues nada, profe, nos despedimos y esperemos ganar 100. Hasta luego.